Cuando el gobierno militar da el golpe de Estado, había un 8% de pobreza en el país. Cuando termina el gobierno militar, había un 20%. Las políticas que está implementando Milei, y me hago cargo de lo que yo digo, son muy similares en términos económicos, estrictamente estoy hablando, a esas políticas que se aplicó en su momento Martínez de Oz. Analista político, es líder del Frente Patriota Federal. ¿Cómo está, César? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Un gusto poder hablar con ustedes y bueno, acá a disposición. Bueno, César, comentanos un poco. ¿Cómo analizás esto cuando, bueno, incluso la otra vez lo charlamos acá? Ojo que Lali pinta bien para hacer una dicho, política, ¿viste? Por varias cuestiones. Primero, por lo que se habla. Hoy los partidos políticos, dentro de todo, ya no están sumando tantos adherentes. Quizás en un par de años o en las próximas elecciones empecemos a, no estas de este año, sino en las que van a venir en los próximos 2 años, empecemos a ver quizás figuras que no vienen de partidos políticos, sino más bien figuras que vengan del ámbito artístico y demás. ¿Cómo analizás esto? Una Lali que representa completamente la oposición a Milei, ganándole en imagen positiva. Tiene que ver con el clima de época, evidentemente Milei mismo también, él surgió un poco de los medios, no de la parte musical, sino también de la parte un poco del panelista de televisión, etcétera, etcétera. Y me parece que en su momento él enfocó muy fuerte, no sé por qué, la enfocó como muy fuerte a Lali, y terminó generando esto, digamos, ¿no? Que hay encuestadoras que empiezan a hacer comparación de imagen, y la verdad que un presidente se termine enfrentando un poco o sea comparado, digamos, y termine perdiendo con una cantante pop, una cantante popular, indudablemente Sí. lo que es Lali, pero es fuerte, digamos, es un mensaje político fuerte, también es un mensaje de la sociedad, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, no nos gusta esta cuestión tan agresiva. Me parece que va por ahí el mensaje y creo que coincido con vos que en una crisis de representación y autoridad, como la que está viendo, la gente, bueno, va buscando diferentes referentes y bueno, de repente surgen artistas o surgen nuevas generaciones de dirigentes que empiezan a ocupar otros espacios. Las próximas elecciones, que siempre las de medio término son un poco lo que nos definen quizás el camino de lo que van a ser las elecciones dentro de 2 años más, ¿no? Milei tiene oposición, ¿no? ¿Y Milei tiene alguien que le haga frente a su partido? Sí, bueno, mirá, yo creo que sí. Nosotros, bueno, de hecho, en el caso nuestro, estamos participando en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, para acá es el domingo 18 de mayo, eh, con el Frente Patriota Federal, y ahí hay distintas fuerzas que están emergiendo. Yo creo que no va a ser este año, vas a ver que hay una fragmentación muy grande, van a ratificarse algunas cuestiones que ya se vienen percibiendo, que es que está cambiando la composición del mapa político. Se va a ver, bueno, también elecciones antes, creo que el 11 de mayo hay elecciones en Jujuy, también hay elecciones en Chaco, si no Sí. tengo mal el Sí, nosotros calendario. también tenemos en mayo también. El El 11, 11, el claro, 11, también en sí. Salta. Y yo creo que va a haber una cuestión, a ver, creo que se reconfiguró un poco el mapa político. Está claro que hay mensajes que, bueno, los libertarios cambiaron una cierta lógica de hacer política, cambiaron el mensaje, y hay gente que, bueno, comparte y gente que no. Yo me inscribo entre los que no compartimos, evidentemente, el mensaje libertario. Y en ese sentido, bueno, surgen voces distintas en diferentes ámbitos, como ya te digo, en la Ciudad de Buenos Aires, o va a surgir en Salto, va a surgir en Jujuy, etcétera, etcétera. Hay fuerzas que no son las tradicionales, porque las fuerzas tradicionales, que son las que hoy tienen representación en el Congreso, creo que en el 2024 y en lo que va del 2025 han demostrado estar bastante desarticuladas y sobre todo y muy principalmente han demostrado que, bueno, han hecho unos giros ideológicos totalmente incomprensibles. Así que, bueno, creo que ese es el desafío. César, ¿por qué no estar en la vereda de la misma vereda que Milei en tu caso? Bueno, en mi caso yo soy, digamos, ideológicamente soy nacionalista. Como nacionalista creo en una patria fuerte, creo en un Estado presente. No creo, o sea, soy enemigo de la corrupción, no formamos parte del gobierno anterior y de ningún anterior. Pero sí creo que Milei con el tema de la motosierra ha generado una gran tragedia a nivel social. Se incrementó la pobreza estructural, se incrementó la indigencia.
Este es un dato muy importante porque el aumento de la pobreza puede ser achacado a diferentes cuestiones, pero la indigencia es estructural. Cuando alguien cae en la indigencia, ya digamos, cae en un lugar mucho más oscuro, mucho más peligroso y mucho más difícil de poder salir. Para que ustedes se den una idea, y esto es muy importante en el aspecto de ciertas consecuencias. Ayer recordamos lo que fue el 24 de marzo. Bueno, cuando el gobierno militar da el golpe de Estado, había un 8% de pobreza en el país. Cuando termina el gobierno militar, había un 20%. Las políticas que está implementando Milei, y me hago cargo de lo que yo digo, son muy similares en términos económicos, estrictamente estoy hablando, a esas políticas que se aplicó en su momento Martínez de Oz. De hecho, por ejemplo, Salta es una provincia industrial, pero hoy por hoy está sufriendo también las consecuencias de los recortes, de la paralización de la obra pública, de la estigmatización de lo nacional y de la promoción de lo extranjero como por algo mejor. Bueno, lamentablemente es más o menos lo mismo, es el mismo discurso que se manejaba hace 49 años y que derivó en lo que derivó. Entonces, y aparte una cuestión, y con esto te cierro el concepto, también hay un enorme crecimiento de un espíritu autocrático por parte de Milei, y está gobernando casi exclusivamente por decreto, y bueno, después con mucha presión sobre el Congreso para que le aprueben lo que le tienen que aprobar. Estamos viendo lo del FMI, que ya estamos, no usan más el término blindaje, ahora le dicen muro de dólares, digamos. Ciudad de Buenos Aires. Que la otra vez vuelve a reaparecer Larreta con. Hay mucho olor a pis, dice, en la ciudad. Claramente hay muchas críticas con el gobierno de Jorge Macri. ¿Cómo lo estás viendo vos a eso? Mira, el tema es el siguiente. Nosotros acá en la ciudad, te voy a hablar de, digamos, un poco de la situación local. Hace 18 años que está el macrismo, no se cambió de color político. La ciudad es un distrito que tiene un enorme presupuesto, es el presupuesto más alto del país a nivel per cápita por habitante. Tiene un montón de situaciones resueltas que otros distritos no tienen, y es un enorme fracaso. Entonces a mí me llama la atención cuando Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta, que son del mismo partido, se pelean entre ellos cuando son una continuidad. Entonces, sí, la ciudad está mal, eso es cierto, coincido en la crítica. Lo que pasa es que, digo, forman parte de lo mismo. Entonces es como que viene uno y dice, yo soy distinto a lo anterior que era yo mismo. Nosotros lo que tenemos es una visión crítica, entendemos que la ciudad pasó a ser un negocio, hay muchos negocios inmobiliarios en la ciudad, esos negocios inmobiliarios han destruido barrios enteros, han destruido comunidades, hay una pobreza estructural muy grande, tenemos 1 millón de pobres en la ciudad de Buenos Aires, tenemos una ciudad donde la economía prácticamente no funciona, se ha convertido en una ciudad de servicios, se ha desindustrializado. Entonces, bueno, la cuestión de la seguridad es clave. Yo te puedo decir, el 40% de los porteños sufrió un hecho de inseguridad el año pasado. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Con la policía que hay, que tenemos una fuerza policial bien equipada, numerosa en su cantidad, y bueno, con un territorio muy pequeño para cubrir. Pero bueno, la capital tiene la particularidad de que hay barrios que han sido abandonados, que son los barrios del sur, que son las comunas, digamos, más alejadas, y lo que ha hecho el macrismo se ha dedicado a gobernar para ciertos espacios que ni siquiera te diría que son hoy por hoy incluso espacios protegidos, porque Puerto Madero, que es un poco el símbolo de la parte más importante de la ciudad, o sea, de la parte más moderna, hoy por hoy a la noche te cruzás con gente que está consumiendo paco, que está en la ruina, que está en la pobreza. Bueno, en las elecciones ahora, 19 de mayo me decías, estás postulándote como... El 18 de mayo está hoy como... El 18 de mayo se elige acá, se renueva la mitad de la legislatura porteña, son 30 escaños. Bueno, encabezo la lista de nuestro partido, que es el Frente Patriota Federal, como primer candidato a legislador porteño. Y bueno, un poco lo que decías, y apuntando a esto que vos marcabas de Rodríguez Larreta, yo lo que quiero destacar, porque los porteños lo sabemos perfectamente, que le pagamos la campaña presidencial a Rodríguez Larreta. Ah, bueno, ahí está. Ese fue un tema, sí. O sea, gran parte de las obras no las veías, porque bueno, a ver, la crítica que nosotros le hacemos a Rodríguez Larreta, y lo digo no ya como dirigente político, sino como vecino, fue que nosotros vimos durante todo el año 2023 que no se hacía nada, pero que Rodríguez Larreta tenía un bolsillo de payaso, un bolsillo infinito, a nivel de los medios. Bueno, después que terminó su gestión,
parece que volvió un poco al llano. Entonces, bueno, lo que no queremos es seguirle pagando campañas a ningún candidato con el Con erario la público. caja, claro, con la caja Claro. de la municipalidad. Te agradecemos mucho, César, gracias de Un verdad gusto, por el chicos. tiempo,